En cabina esta mañana, Marco Levario es el director general de la revista Etcétera, Rosario Robles es política académica y Gibran Ramírez es diputado federal. Están en cabina y platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Me da muchísimo gusto recibirles, sean bienvenidos a Telereportaje. Muchas gracias. Vienen a la presentación del libro Difamados y Perseguidos de la 4T. ¿Qué título? ¿Cómo están? Bien, contentos de estar Difamados aquí. y perseguidos. Sí, lo puede decir Rosario. Así estamos. Es un esfuerzo. Rosario también, Gibran. Sí. Es un esfuerzo que hace Editorial Ley, la revista Etcétera. Yo empezaría, Marco, preguntando cómo surge la idea de hacer este testimonial. Son dos parámetros. Uno es que habitualmente nos acostumbramos al hacer la crítica a la conducción que en la presidencia tuvo Andrés Manuel López Obrador, de puntualizar sobre la destrucción de las leyes y las instituciones de la democracia, sin darle el cariz, el sentido también de lo que significa la destrucción de las personas de carne y hueso, que además tienen un rol protagónico importante como empresarios, como académicos, como políticos, y dentro de eso mismo la campaña que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador para esa defenestración nos parecía a nosotros importante apelar a ese nuevo enfoque o a ese enfoque complementario, apelar justamente a las vidas. Una de ellas se encuentra aquí con nosotros. Rosario forma parte de uno de los 17 personajes cuyas estampas hacemos ahí, y entonces consideramos también que, por eso se lo dedicamos, además de que a ellos, a sus familias, es un llamado de atención en el país a la manera en la que se tienen los regímenes autoritarios, así se construyen, descalificando a las otras personas. Ese es el sentido, así fue como nació. Y de una anécdota personal que en algún momento voy a comentar hoy en la presentación con Rosario Robles. Bien, las 8 de la mañana con 39 minutos. Háblanos de estos 17 perfiles. ¿Quiénes son? Bueno, son 17 perfiles que en sí mismos incluso representan opiniones contrastantes, con quienes nosotros como editores además hemos tenido diferencias. Están, por ejemplo, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, amigos míos de hace muchos años, con quienes, sin embargo, también nosotros como Etcétera tuvimos la diferencia relacionada con que le negaron el registro del partido de Felipe Calderón. Y también está Felipe Calderón, sí, con quien hemos tenido diferencias permanentes en relación con su ineficacia en la administración pública, la corrupción y también, el combate a la violencia. ¿Qué lo han señalado ustedes en su editorial? Porque el sentido último que tiene Etcétera es la defensa de la libertad de expresión. Entonces, estos personajes tan disímbolos, claro, hay amigos entrañables. Roberto Madrazo es uno de ellos. Rosario Robles, sin lugar a dudas. Y hay quienes incluso han difamado a Etcétera y están en el libro, como Carmen Aristegui. Entonces, pero insisto, de lo que se trata es de dejar un testimonio de profunda convicción en favor de la democracia. Las 8 de la mañana con 40 minutos. Difícil lo que vivió Rosario Robles, que todos fuimos testigos porque estuvo hasta en la cárcel, Rosario. Así es. Un testimonio intenso, duro, donde vimos a tu hija sacar la cara y luchar y pelear y acompañarte en todo este proceso. Así es, yo le agradezco mucho a la revista Etcétera, a Marco Levario, el que hayan tenido esta iniciativa de dejar constancia de lo que es una persecución, no solo a mi persona, sino a los que ahí se mencionan y a muchos otros. Ya dicen ellos que preparan el segundo libro al respecto y se van a ir acumulando probablemente. Una enciclopedia. ¿No? Sí. Y me llama mucho la atención y me gusta esto de que se lo dediquen a las familias, porque tú estás mencionando lo de mi hija. Y no solo es este objetivo de destruirte personalmente, ¿no? Ahora que se utiliza tanto la violencia política de género para callar voces y para esta lucha legítima que dimos las mujeres, ahora se utiliza para coartar la libertad de expresión, pero sí hay una violencia política de género, un intento, algunos amigos míos lo han manejado como de feminicidio político, no hay que destruirla,
pero en ese afán destruyen a tus familias. Hay segundas víctimas, es decir, hay personas que sin deberla y sin temerla, y aquí Gibran también hace rato nos contaba una anécdota de por su papá, es decir, daño colateral. Sin deberla ni temerla, son parte de toda esta circunstancia y toda esta situación, y particularmente yo, Rosario Robles, no se lo perdono esta parte a López Obrador porque él vio crecer a mi hija. Junto con sus hijos, la vio crecer, estaba ahí muchas veces con sus hijos, etcétera, cuando Rocío todavía vivía. Y yo creo que nunca se pensó el daño que le estaba haciendo a mi propia hija y a mi familia. Pero al final de cuentas, yo aquí lo que rescato es que quienes luchamos porque en este país hubiera libertades, quienes luchamos para que la gente pudiera expresarse independientemente de si estábamos o no de acuerdo con ello, una parte de esos luchadores hoy están en el gobierno y traicionan este legado y estos ideales. Esto es lo que a mí me interesa rescatar de todo esto. 8:42, Rosario Robles, de pronto me parece que lo tuyo con López Obrador fue un tema personal, más que político. Pues así se ha manejado. Indudablemente hay un tema porque fuimos compañeros y obviamente dirigente los dos, nacional del PRD, encabezando el movimiento, impulsando a Andrés Manuel. Bueno, hablabas de la convivencia familiar con Rocío y sus hijos. Así etcétera. Es, ¿no? Jefes de gobierno. Y aparte yo coordiné su campaña a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática. Después, como jefa de gobierno, pues le di la estafeta y hicimos todo para que Andrés Manuel ganara en la Ciudad de México. Y sin embargo, él no solo es un tema personal que la gente ubica con relación a los videoescándalos, sino que yo siento que Andrés Manuel, como salí con una popularidad como jefa de gobierno, y él ya también se prefiguraba hacia el 2006, pues dijo, hay que quitarla del camino, como después se demostró sería su manera de ser con relación a mucha gente. Así lo sientes, así lo percibes, Rosario. Fue un tema también de egos, de oportunidad política. Del fin justifica los medios. Y yo dio la estoy oportunidad a con esta gran... el videoescándalo Así que es. hubo. Y ahí ese fue el pretexto. no me la pudo cobrar, y me la cobró muchos años después, que además obviamente no me perdonó participar en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Se fueron acumulando, pero yo creo que el tema fundamental tenía que ver con dos puntos. Uno, desautorizar una política social que se había instrumentado durante el gobierno, que tenía muchos de los tintes que yo como persona de izquierda le había impuesto. En Sedatu. En Sedesol y Sedatu. Y dos, pues yo había recorrido el país, yo venía de todo ese movimiento, de todo ese proceso. Yo representaba como parte de ese movimiento lo que era desde el 88, porque si te das cuenta, para ellos todo existe a partir del 2006, no existe antes, es decir, Cuauhtémoc Cárdenas, el movimiento, lo que significó, que fue el parteaguas y lo que permitió que López Obrador existiera como una figura nacional, pues pareciera que lo borraron del camino. Y yo vengo de esa historia, entonces había que destruir todo eso, y creo que lo más importante y lo que yo rescato aquí, pues es que no lo lograron. ¿Por qué aceptas ser parte del gobierno de Enrique Peña, que en el camino que ella venía trazando pudiera parecer una paradoja? Sí, porque yo nunca he pertenecido al PRI, ni fue una condición para participar en el gobierno. Y por cómo ganó Peña, por todo lo que se decía de Peña, el super rockstar que llega y que, ¿no? Impacta. Bueno, sí, desde luego, pero había ganado la elección. Lo que a mí me gustó de la invitación fue: queremos una política social basada en un enfoque de derechos, una política social que involucre la participación comunitaria, una nueva política social, y yo creo que una persona de izquierda como tú, Rosario, puede ser la que instrumente esta política social. ¿No era aventurado creerle a Peña Nieto? Pues hicimos esa política social, hicimos una cruzada nacional contra el hambre, hicimos más de 100,000 comités comunitarios donde la gente decidía en qué se tenía que invertir, hicimos una política de vivienda como no se había hecho mucho antes, en fin, es decir, había una estrategia y había una política social, y eso es lo que a mí,
a mí Rosario Robles me daba la tranquilidad de ser coherente con lo que había postulado y luchado. Yo tenía muchos años de haber salido del PRD, no formaba parte del movimiento que en ese momento enarbolaba Andrés Manuel López Obrador, yo no participé en sus campañas presidenciales, entonces no tenía ningún compromiso con quienes me habían dado la espalda, porque, o sea, llegó la cárcel y la persecución política, pero esta se dio desde los videoescándalos y a mí me atribuyeron por una relación personal, un modus operandi de su gente. Es decir, que estamos viendo hasta la fecha que es su modus operandi, los sobres amarillos, el dinero ahí bajo la mesa, ¿no? ¿Por qué fue diferente el tratamiento a Bejarano en relación a ti cuando también pasaron cosas? Bueno, porque pues él sí agarró las ligas y el dinero, ¿no? Es decir, o sea, no hay una gran diferencia. Ya de por sí, a mí nunca me vas a ver en un video, y si hay alguien investigado en este país se llama Rosario Robles, ¿no? Es decir, jamás, a mí no, imagínate que a mí me hubieran encontrado que yo, en lugar de declarar un departamento de 15 millones de pesos, lo hubiera declarado en 1.5 millones de pesos, me hubieran hecho pedazos. No estaría aquí, seguiría en Santa Marta, Catitla. La gran ventaja y mi gran fortaleza es que no encontraron nada. Yo vivo en la misma casa y, como lo dije siempre, en la que se sentó Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, cosa que no puede decir él. Él no vive en la misma casa en la que me conoció y en la que lo conocí. Entonces, evidentemente que hay una circunstancia muy diferente con su gente que sí, pues estamos viendo. Acaba ahorita de volver a colación el tema, porque nos pidieron a los de la Ciudad de México que donáramos medicamentos para las víctimas de esa trágica explosión de la pipa en Iztapalapa, pues de que todo el mundo dice, no, acuérdense lo que hicieron con lo de los damnificados, ¿no? Con el terremoto de los damnificados, que hicieron este fideicomiso y que al final de cuentas Alejandro Esquer fue de caja en caja sacando ese dinero. Entonces, no, sí hay una gran diferencia y yo creo que esa es mi fuerza y eso es lo que me permitió sobrevivir una etapa tan oscura como 3 años recluso. Que no logró destruirte. No logró. Aquí estamos presentando este libro y compartiendo con gente tan valiosa para el país. 8:53. Gibran Ramírez, también difamado y perseguido. Sí, también. Y polémico, agregaría yo. También tengo la condición de haber sido difamado desde los dos lados, pues por las posiciones que he asumido y que asumo. Y perseguido, digamos, en un caso, en una medida mucho menor que muchos otros, por eso tampoco salgo a tirarme al piso. Pero sí, fui notificado 2 veces de que tenía, esto no lo he dicho nunca. A ver. Una carpeta de investigación abierta contra mí. Evidentemente nunca intentaron judicializar nada. ¿Por qué motivo? No lo sé. Hicieron diligencias en el lugar en el que yo encabezaba la institución. Era un organismo internacional. Y salieron algunos trascendidos en medios nacionales, en el Universal, sobre varias cosas, pero el mensaje era: la fiscalía va por ti. Y aunque eso te puede inquietar siempre, como dice Rosario, si uno no ha hecho nada, eso lo protege. Y otra cosa, cuando competí por la dirigencia de Morena, intentaron desacreditarme diciendo que había un desvío de recursos desde esa institución y se mandó una auditoría que salió bien. Bueno, no conformes con esto, después de que renuncio a ese organismo, mandan a traer a un auditor de Chile que había participado en el gobierno de Pinochet, porque necesitaban una persecución en serio. Todo lo que intentaron exhibir dijeron ellos, un sobreprecio en una renta de una casa de 30,000 pesos, que no tomaron en cuenta que se contrató antes del COVID. Entonces le metieron mucho esfuerzo. Desde luego perdí todos los espacios en medios de comunicación, muchos que me había ganado antes de que triunfara López Obrador, y como analista. Nada más que yo siempre fui claro en mi militancia, porque eso siempre introduce un sesgo. Pero antes que eso, soy un académico, un profesor de ciencia política,
Y también dejaron de programarme mis clases de ciencia política en la UNAM, entre muchas otras cosas y detalles. Todo al mismo tiempo se fue gestando. Sí, fue todo al mismo tiempo y desde luego que lo padece la familia también. Las presiones, por ejemplo, mi papá es un investigador educativo que siempre ha trabajado en instancias públicas. Hoy, y bueno, algunos jilgueros de López Obrador como Pedro Salmerón se dedicaron a molestarlo, ¿no? Cuando él seguía haciendo el trabajo que ha hecho toda la vida, el que sigue haciendo. Mi papá trabaja en un centro de maestros actualmente, con su plaza de maestro de primaria, pues. O a mi hermano, que es un doctor en matemáticas, y que la llevó porque intentó regresar a México a trabajar. Y sobre todo su trabajo pues es valioso en instancias públicas. Quienes hacen cálculo de riesgo climático o trabajan en el extranjero para grandes corporativos o trabajan en su país para instancias públicas o universidades. Bueno, la llevaron también y a ellos siempre les pido perdón por eso, porque nunca eligieron que yo participara y menos que me metiera con esa estridencia. Desde luego no todos los señalamientos han venido del obradorismo, sino también del antiobradorismo, porque en los primeros años del gobierno fui uno de los voceros más activos en medios de comunicación. Pero también el tono de los ataques y el tono personal generó que ese ambiente se generalizara. Antes podíamos estar polarizados también, pero los límites morales existían. Nadie puede decir que en el gobierno de Peña no hubiera polarización, pero nadie se metía igual con las personas. Convivíamos en comidas todos y discutíamos feo a veces, pero esos límites no se pasaban. Ahora sí que contra Peña vivíamos mejor. Caray, 8 de la mañana con 58 minutos. ¿En qué momento se rompe la burbuja con López Obrador? Hay dos momentos importantes. Uno es la creación del INSABI. Germán Martínez y yo habíamos hecho una propuesta para la universalización de la salud con mucho cuidado técnico, la verdad. Y quizá lo que le pareció mal al expresidente fue que consideramos la participación de la iniciativa privada. Ahora privatizaron toda la salud. Y en un segundo momento a mí se me encomendó una reforma en materia de pensiones, que trabajé con organismos internacionales, con académicos, pero finalmente se toma la propuesta de la Asociación Mexicana de Afores, y yo dije, bueno, esto es un gobierno neoliberal más. La condición que se me había puesto para avanzar con esa reforma y para ser secretario técnico de una comisión intersecretarial que nunca existió fue no meterme o alejarme de la política partidista, en la que pues he estado desde que existe Morena. ¿Te querían fuera? Sí, y entonces yo dije, bueno, pues me quieren fuera de la política partidista, creo que hay que competir por la dirigencia nacional. Esa fue la respuesta. Sí, y ya pues muchos casos de política mafiosa que había yo visto y que denuncié entonces. El lema de mi campaña fue última llamada, porque creía que en ese momento, sobre todo para las elecciones de 2021, o se acababa de tomar el camino mafioso, que lo dije por todo el país, o se recuperaba ese proyecto en el que creían, en el que todavía creen millones de personas, pero que solo sigue siendo un proyecto. Las 9 de la mañana en punto. Han hablado y han referido a López Obrador en este contexto de difamados y perseguidos, pero la presidenta Sheinbaum está en esa misma línea. Ustedes, Gibran y Rosario, conocieron a AMLO en distintas facetas y en distintos momentos. No se pueden decir engañados, ¿o sí, Rosario? Pues mira, yo creo que algo que enfermó a López Obrador es el 2006. Porque si bien ya había estos tintes previos, etcétera, en su personalidad, yo creo que era un líder y yo creí en él, ¿no? Que tenía un proyecto social, un proyecto de igualdad, un proyecto de país, aunque era profundamente conservador en materia de libertades, de derecho de las mujeres a decidir, etcétera, era profundamente y es profundamente conservador. Pero
representaba una visión, tan es así que al interior del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, pues es el que dice, este es el líder que necesita el partido y necesita el país de alguna manera, ¿no? Y el 2006 le sacó lo peor de López Obrador. Es decir, desde ese momento, porque yo hubiera pensado que alguien con su trayectoria hubiera hecho un gobierno a nivel presidencia de la República, que tienes esa oportunidad histórica de sentarte en esa silla, pues un gobierno que realmente, como tú dices, llamara y convocara a un proceso en donde vamos todos juntos a sacar este país adelante y vamos compartiendo la visión social, que yo creo que es bien importante, y vamos, o sea, una serie de cosas, y sin embargo se dedicó, como tú lo has dicho, a dividir, a polarizar. Entonces, sin decir que es diferente el Andrés Manuel López Obrador previo al 2006 al que después fue, sí yo veo que hay una cosa que lo marcó, que le sacó esta parte tan de resentimiento, de enojo, de ira, en un contexto en donde más tenemos unas sociedades con profundos resentimientos, con mucha ira, con mucho enojo, y supo explotar perfectamente bien estos sentimientos. Las 9:07, Gibran, tú estás mucho más reciente, cercano a López Obrador. ¿No se veían ya estos síntomas? Sí, y creo que hay, de mi parte, sí, además de que coincido con lo que dice Rosario completamente, López Obrador se vuelve una persona muy desconfiada y deja de ser un hombre de la transición a la democracia. Él es parte de toda esa clase política que hizo la transición, desde luego ni el más importante ni el más brillante, que es quizá Porfirio Muñoz Ledo, creo que uno de los grandes reformadores de México, a los que tendremos que reconocer mucho en el futuro. Creo que de mi parte hubo sí autoengaño, porque yo tuve no confianza, sino fe. Desde luego que ya conocía de política teóricamente, sabía que el poder presidencial es muy importante y por lo tanto la personalidad, la decisión de un gobernante es muy importante para lo que sucede en toda la estructura del gobierno. Y yo solo lo había visto gobernar el Distrito Federal. Y yo vi un cambio enorme. Y pues yo era un adolescente, era un niño y un adolescente cuando él gobernó. Vi la pensión para los adultos mayores y el segundo piso del periférico y el rescate del centro histórico. Mis papás trabajan en el centro histórico y era un lugar horrible. Y durante el gobierno de López Obrador se transformó. Entonces, todas esas cosas, que eran mi única referencia, quizá me impidieron ver lo demás. Vi algunos gestos feos por ejemplo, de cómo se regañaba o se trataba a algunas personas en público en las reuniones de dirigentes, que sí me desconcertaban. Y sobre todo, cómo algunas personas muy cercanas a él tomaban decisiones sin consultarle. Y él al final las asumía, que eso es una terrible debilidad en un gobernante. Te pongo dos ejemplos: Gabriel García y Andrés Manuel López Beltrán. Y en el caso de Gabriel, el hecho de haberle entregado la labor de hacer la política social marcó para mal y permanentemente su sexenio. Una decisión del segundo uno, que para hacerse el censo del bienestar tuvo que clonar, porque no llegaba a los números, el padrón de Morena, y poner desde un call center a llamar a esas personas, a decirle, oiga, ¿tienen casa adulto mayor? O sea, y construir desde ahí la política social, abrir desde esa personalidad por confianza. En su momento el otro contendiente a gestionar ese padrón era Gerardo Esquivel. Generó que la política social fuera un desastre y que se abriera un boquete enorme para la circulación del dinero en efectivo, para que miles de muertos cobraran pensión, para que los funcionarios registraran como servidores de la nación a sus choferes, que ya no había choferes, ¿no? O hasta personal de limpieza de su casa, para volverlo todo más opaco de lo que era desde antes. Y en el caso de López Beltrán, pues todo lo que ha venido saliendo de las redes de negocios, que
esto debo decírtelo, desde 2019-2020 circulaba en las élites políticas, pero de todos los partidos. Todo mundo sabía, pero yo creo que no sabían la dimensión y ahí había un pacto implícito de que a los juniors se les permite eso. Algo pasó, pero todo mundo empezó a darse cuenta o se empezó a señalar hasta tiempo después. Entonces, pues la lección es esa, es que me gustaría ser distinto en eso. Yo reivindicaba tenerle fe a las personas y a las personas no hay que tenerles fe. ¿Y hubo entonces qué en ti, Gibran, una gran decepción? Una profunda decepción. A veces me decían ardido o despechado. Y sí estaba, claro que sí, imagínate. Ardido y despechado. O sea, estuve, ¿cómo no? Cuando conozco la red de financiamiento de Mario Delgado y los empresarios me dicen fue por aquí, fue por acá, Muñoz Ledo, me peleé con Porfirio, afortunadamente me reconcilié, después empieza a dar más información y veo que lo que se articula es una red, de política mafiosa, de cientos de miles de millones de pesos, respecto de la cual parece un juego de niños el Pemex Gate o Amigos de Fox. Incluso esta cosa del fideicomiso por los demás, que es muchísimo más grave y que el Tribunal Electoral dejó a un lado. O sea, cuando veo que López Obrador hace 10 veces eso, pues claro que uno se siente despechado, engañado y utilizado, porque pues además yo di mi cara y mi voz para defender eso con todo el ímpetu que podía. Y después de eso recorres el país varias veces y te das cuenta que lo único que pasó es que a los caciques, a los presidentes de los comisariados ejidales de siempre que oprimían a los pueblos, a las mafias que oprimen a los pescadores, a los narcotraficantes y guachicoleros les pusieron camisas guindas porque ellos se podían pagar sus campañas y la gente piensa que la transformación está ocurriendo en todos lados menos en su pueblo. Eso francamente me llevó a la depresión. Estuviste entonces deprimido por esto, ¿no? Interesante. Sí, claro, interesante la versión porque que nos da Gibran, ¿no? Sí, de cómo va con la esperanza y la fe puesta en un liderazgo y ocurre lo que ocurrió. Entonces, estoy entendiendo, López Obrador se convirtió en todo lo que criticó, o siempre ha sido el mismo y pudo simular Marco Levario. Mi primer artículo criticando y advirtiendo el perfil que él tiene, tiránico y populista, lo escribí hace 30 años, es decir, en 1995. Quizá con la ventaja de que como yo no hago política, puedo mostrar algún otro fervor, como por ejemplo Alejandra, que me acompaña en estos momentos, pero no en el terreno político. De tal manera que sí, y eso me distancia y al mismo tiempo me acerca con ellos en sus testimonios. De eso trata este libro, de que ellos y no los periodistas sean los protagonistas con su propio testimonio. Y es que hay quienes vimos desde un principio cuál era ese perfil. Y así lo escribimos una y otra vez. Y en el colmo también de los sentimientos y las emociones, pues yo mismo me enojaba con la gran Rosario Robles que había conocido en 1986. He tenido la fortuna de ser amigo de políticos que dejaron sus cargos, no de políticos en el cargo, salvo la excepción de Carlos Castillo Peraza, que me honró con su amistad. Rosario y yo no tuvimos ninguna otra relación, siempre fui su seguidor en la universidad. Pero cuando ella asume la política, yo entiendo que esa es una relación imposible y me dediqué a criticarla. E hice lo mismo con Gibran, a quien admiro y respeto mucho, y tenía una doble desesperación. Primero, creo que está equivocado en ese fervor, y segundo, creo que es muy capaz como para seguir con ese mismo fervor. Decía, tú lo has leído mucho más que yo, Hannah Arendt, que las personas no son buenas ni malas, sino que en función de que no se dan cuenta de lo que es debido hacer, pueden llegar a formar parte de una complicidad en la construcción de gobiernos autoritarios. Todo esto que digo, lo digo porque también formé parte de esas filtraciones que atacaron a Gibran.
en ese entendido de la crítica al gobierno, de la crítica a Morena, y sin comprender todos estos testimonios que acabamos de escuchar de parte de Gibran. Por eso, en su momento también, y lo hago ahora también público, yo le ofrezco disculpas a Gibran por haber sido también parte, si bien minúscula, porque etcétera, es un proyecto testimonial que hace su trabajo, pero que tiene su público circunscrito, porque formé parte justamente de esos excesos. De tal manera que creo que este libro adquiere mayor importancia cuando escuchamos estos testimonios, porque no se trata, cuando yo advierto los 30 años que tengo de haber criticado a Andrés Manuel y nunca haber formado parte de ese séquito de creencias, y digo séquito en pleno respeto a lo que significa también el rigor intelectual con el que tenemos que asumir que un líder populista apela justamente a la fe, no a la inteligencia, deja de ser quien es, apela justamente a la división entre las personas, porque el populismo no es un asunto ético-moral, es un asunto profundamente político. Entonces, no es que la traiga con Rosario o no es que la traiga o no con Gibran, es que ellos mismos representan para esa visión tiránica un enemigo al que hay que dividir, al que hay que romper. Y eso creo que no fue una valoración que quienes me precio ahora de decir soy su amigo, o al menos ellos cuentan con mi cariño, creo que en su momento no lo entendieron. Y para abrir la polémica, a lo mejor ya en este momento ya no se podría, pero en la presentación sí, creo que se equivocaron políticamente, profundamente, y creo que vale la pena decirlo tal cual. Rosario. No hablar tanto, es que el contexto, es que yo creí, es que tenía 19 años. No. Es que una persona brillante hay que exigirle que a los 20 años se haya dado cuenta de que este cabrón representaba el populismo autoritario en el país. Y un personaje tan importante en el movimiento estudiantil, porque todo esto no se explica sin el movimiento estudiantil en 1986, nos tiene que decir, además de que fue difamada y perseguida, que se equivocó con todas sus letras, porque eso forma parte de la condición humana y de la política. Vamos a preguntarle a Rosario Robles, ¿te equivocaste políticamente? Pues sí, evidentemente, ¿no? Sí, pero me equivoqué en no ser sumisa, en no someterme, porque pues para que una mujer triunfe... Pero avanzaste también, tuviste posiciones, cargos y encargos. No, evidentemente. Yo creo que yo siento que hay que analizar al personaje, y en términos también neurológicos y de todo lo que sería esta psicopatía, digamos, de un síndrome en donde el fin justifica los medios, en donde puedo avasallar. Y desde luego que me equivoqué, porque eso ya se veía venir. Es decir, yo era jefa de gobierno, López Obrador estaba en su campaña a la jefatura de gobierno, y él empezó a atacarme a pesar de que yo estaba haciendo todo para que él ganara la jefatura de gobierno, si estuvimos a punto de perder. Si siempre dijimos en broma 15 días más y hubiera ganado Santiago Krill, porque se nos fue acercando por la ola Fox, y yo hice todo lo que tenía que hacer como jefa de gobierno para que mi partido mantuviera lo que para mí era un proyecto muy importante. Un proyecto de nación. De nación. Del que ha hablado el mismo López Obrador. Y en ese contexto, el proyecto no era el pensamiento de López Obrador, sino los estatutos, la visión del Partido de la Revolución Democrática. Esa es la gran diferencia, es lo que yo quisiera, no como justificación, sino como que era lo que nos unía, no era la persona, era el proyecto Partido de la Revolución Democrática y todo lo que representaba. Y aquí se está diciendo algo muy importante, hablando de Porfirio, que se señalaba la importancia que tiene y tuvo para el país Porfirio Muñoz Ledo. En el 96 se hace una reforma electoral a propósito de lo que va a pasar, en donde éramos diputados, 70 diputados del PRD. El PRI, que era mayoría calificada, pudo haber dicho, yo no necesito los votos del PRD, yo puedo imponer mi reforma, ni los del PAN. Y sin embargo fuimos a una reforma de consenso con Porfirio Muñoz Ledo al frente como presidente del partido, con una gran visión, porque esa reforma es fundacional en muchos sentidos. Y lo traigo a colación porque Andrés Manuel
Cuauhtémoc Cárdenas pudo ser jefe de gobierno gracias a esa reforma, y Andrés Manuel pudo ser jefe de gobierno gracias a esa reforma y proyectarse a nivel nacional de ser un líder regional, un líder nacional ya como dirigente de partido, pero proyectarse desde la jefatura de gobierno para la presidencia de la República. Y hoy quieren echar para atrás esta reforma, hoy quieren ir en un sentido regresivo, porque nada más les interesa el poder por el poder y no el proyecto que represente realmente una transformación democrática y un avance democrático en el país. Entonces, sí me equivoqué, pero también yo creí en un proyecto, y cuando estás en la política, pues crees en los proyectos, no tanto en las personas, que sí creí mucho en la persona López Obrador, pues yo era su brazo derecho, recorrimos el país. ¿Cuántas veces venimos juntos a Tabasco? Muchísimas. Y sin embargo, eso a él no le importó. Es que esta es la gran diferencia cuando hay un sentido humano de que tú no puedes avasallar al de al lado porque es tu compañero, y cuando hay una visión en donde yo estoy llamado a hacer no sé qué y en consecuencia puedo destruir a la de al lado si esto es importante para mis fines. He escuchado, Rosario, algunas personas decir, es que te usa y te tira. Sí. Ve cuánta gente ha dejado en el camino. Pero somos tan responsables quienes usan de quienes se dejan usar. Y esto es importante, fundamental, para que apelemos, y estos espacios son fundamentales, a la reconsideración política de quienes nos están escuchando. Por eso es importante, si no sería una discusión escolástica. ¿Cuántos Gibran no puede haber? ¿Cuántos Rosarios no pueden haber? ¿Cuántas Doña Chonitas en estos momentos, Doña Esperanza, Don Juan, que creyeron en ese proyecto, lo han estado viviendo y están dándose cuenta con los testimonios que están escuchando en estos momentos que fueron engañados? 9:27, Gibran Ramírez, ¿te equivocaste políticamente? Mira, yo en esto discrepo profundamente con Marco. Creo que el equivocado es él, porque entonces seríamos un país de equivocados políticamente, y los únicos que están en lo correcto serían los periodistas críticos como él, que en algún momento de su vida han criticado a todos los liderazgos políticos. Entonces eso es una trampa, porque entonces se equivocaron los que creyeron en Enrique Peña Nieto y el proyecto que tenía, y se equivocaron los que creyeron en Felipe Calderón, que fue el que empezó esta política de la guerra, de la muerte y del autoritarismo. Desde entonces no hemos dejado, por ejemplo, de bajar en libertades según el índice de libertad en el mundo, y se equivocaron los que votaron por Vicente Fox porque no reformó el ejército y porque surgieron los Zetas entonces, y se equivocaron los que votaron por Ernesto Zedillo, etcétera, etcétera. También, por otra parte, primero creo que todo ese electorado que votó de buena fe fue traicionado en alguna medida. El electorado obradorista fue más traicionado. Y te digo, nosotros lo habíamos visto gobernar la Ciudad de México. Y entre la Ciudad de México y su presidencia, aunque haya cosas que son en común, hay diferencias enormes. Por ejemplo, el respeto a la pluralidad. Con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, López Obrador negociaba, y a las alcaldías de oposición les iba muy bien. No dejaba de haber rispidez mediática. Lo que creo es que en su gobierno de la República todos sus defectos se magnificaron y todas sus virtudes se empequeñecieron, y eso hace toda la diferencia. Y en pequeñas decisiones, te decía yo, el INSABI al principio, la reforma en materia de pensiones, son decisiones que tomó en un momento, pero que marcaron el rumbo de su gobierno y en lo que traicionó a millones y millones de mexicanos. Puede ser que nos equivocamos como todos nos hemos equivocado en cada una de las elecciones presidenciales, porque lo único que tenemos como candidatos son errores posibles, ¿no? Derecho de réplica. Claro, por supuesto. Pero fundamentalmente fuimos traicionados porque el programa que se defendió desde entonces no se cumplió, y lo que el electorado alcanzaba a ver, porque yo no me disculpo por la edad, jamás me he disculpado por la edad. Yo, es más, cuando tenía 19 años exigía que no me pusieran en mesas de jóvenes, siempre he rechazado eso. Desde los 15 años, desde antes, participé en comités,
y desde un comité en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, no alcanzas a ver la personalidad autoritaria de Andrés Manuel. Alcanzas a ver las banquetas y las calles y las cosas que van cambiando, ¿no? Y pues eso te da una perspectiva distinta. Y por lo que tiene que ver con el populismo autoritario, hay de populismos autoritarios a populismos autoritarios. Y esto que voy a decir es muy polémico y es también, quizá porque yo no tuve la vivencia política en ese momento, pero me hago cargo de mis palabras. Andrés Manuel quiso imitar a Echeverría, porque Echeverría fue un constructor de país y de instituciones. Fue un matón también fue eso. Pero construyó el sistema de universidades públicas estatales. Sí, fue el gobierno en el que más disminuyó la desigualdad y mayor confluencia tuvimos con el salario en los Estados Unidos. Fue el último gran empujón de la seguridad social, del reparto agrario, la gran arqueología mexicana, muchas cosas. Andrés Manuel pensó que había en el Palacio Nacional un tablero donde uno apretaba los botones y esas cosas pasaban. Y no. Entonces, el hecho de que fuera un populismo para mí no era un problema. En algunas cosas, los rasgos autoritarios, que a veces se le llama autoritario a los rasgos de autoridad, pues también me parecía debatible. Es decir, esa etiqueta para mí no bastaba para descalificar a nadie si tomamos en cuenta que los grandes constructores de país en el mundo, Nasser en Egipto, ¿no? Sukarno en Indonesia, fueron líderes populistas a los que algunos acusaron de autoritarios. El problema de Andrés Manuel no fue ese. El problema fue que fue un autoritario desastroso, autoritario hacia la política y la sociedad, pero no para construir nada, no fue ante los poderes. A Echeverría le empezaron a llamar autoritario porque quiso hacer una reforma fiscal y entonces se le fue la clase empresarial encima. Entonces creo que eso es un debate de mayor fondo. La réplica de Marco, porque bueno, él suelta una y se la reviran. Sí, hubo debate. Lo primero que estoy pensando es como editor, en el segundo tomo que sacaremos, volveré a decir, como acabo de decir con varias personas, que también tuve mis propias diferencias con Gibran, porque aquí de lo que se trata es justamente de tener este tipo de debates de libertad. Sin embargo, creo que no hay tanta polémica por lo siguiente. Primero, creo que Gibran y todos los que nos están escuchando coincidirán conmigo en que al hacer política un acto de fe es un profundo error. Y él mismo lo acaba de decir. Tuve un acto de fe. Y creo que desde Maquiavelo hasta la fecha sabemos que una cosa es la fe y otra cosa son las razones de Estado. Condición humana, ahí tendría que ser... No sé, yo no estoy muy seguro que el fervor religioso o el fervor o el acto de fe sea necesaria una condición humana. Si a propósito de utopías uno delimita, yo prefiero al ser humano, mujer u hombre, alejado de ese tipo de actos de fe en cualquier terreno y más aún en el de la política, porque el acto de fe siempre significa, independientemente de los matices, un aliento al poder autoritario, porque es depositar en el otro el destino propio y el destino de un país. Y haciendo política, delegárselo a otra persona es justamente la piedra nodal del autoritarismo. Sería número 2. Yo entiendo, a lo mejor mi condición no me ayuda mucho para poder comprender lo que dice Gibran, que él a los 15 años... y la trayectoria que nos acaba de decir, cuando yo en las banquetas a los 15 años hacía porterías para jugar fútbol, mi acto de fe era por un equipo de fútbol. Yo no practiqué la politización intensiva de una manera tal en la que en la distancia con los políticos yo entiendo que la labor de un periodista es señalar sus errores. Que nos lleve a una trampa, como dice Gibran, no lo creo. ¿Por qué? La trampa es comparar a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón con Andrés Manuel López Obrador. Esa es una trampa. Porque los perfiles son distintos. A mí cuando me dicen la retahíla que tienen muchos chairos, se les dice, ¿no? ¿Y qué hacías cuando Felipe Calderón
pues, denunciando la estela de luz, denunciando que estaba dando la arbitrariedad con la que asignaba la publicidad. No, la misma guerra que le declaró al narco. Sí. Lo bueno del periodismo es que hay testimonios. Ahí Eso hacía. Las constancias públicas. ¿Y qué hacías con Enrique Peña Nieto? Muy bien. ¿Y qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? Que hay una gran diferencia. El error conceptual es creer que en el marco posible de nuestras decisiones todo es error, porque sería mi trampa, lo cual no es así, en virtud de que yo digo, no es lo mismo. El hecho de que Rosario Robles haya participado dentro de un gabinete, si ponemos ejemplos de personajes que no forman parte de un partido y sin embargo forman parte del gabinete, podríamos hablar de Inglaterra. Podríamos hablar de Francia, podríamos hablar antes de que llegara el populismo hace 5 años en Bélgica, de tal manera que la trampa es señalar que todos los gobiernos son iguales. Hombre, no. Pero comparar un parlamentarismo donde hay gobiernos de coalición, por eso, pero son gabinetes en regímenes distintos. Claro. Cuando tienes un régimen presidencial, pues eso no se hace así, por eso no son casos comparables. Pero también hay una cultura. La que tiene que ver con que Rosario hace mal si se va a un gabinete a hacer un determinado trabajo, porque en México, con la doble moral que tenemos, si se va al gabinete de Enrique Peña Nieto, está traicionando los principios, aunque ella nunca haya militado en el PRI, y Andrés Manuel López Obrador sí militó en el PRI. Y tiene lleno de priistas. Yo aludo a una cultura, a Morena. Yo aludo a una cultura, no al diseño institucional, que medianamente me queda claro que es completamente distinto. Pero el subrayado que hago, Gibran, es... No es lo mismo Felipe Calderón. Yo voté por Felipe Calderón. Nunca he votado por el PRI. Te equivocaste bien feo. No, es que ahí está. La política, decía Carlos Castillo Peraza, es elegir entre un auto que si de frente se sigue, mata a bebés. Si se va del lado izquierdo, mata a mujeres. Y si se va del lado derecho, se va a matar a los ancianos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, porque él lo decía, En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el dilema es cómo le hago para sacar 3 carros y arrasar con todos. No es lo mismo. La política es el arte de lo posible. De Calderón, tú no te arrepientes de haber votado por él. Y termino con algo. Sí, no, yo por el PRI jamás he votado. Pero termino con algo que me parece de la mayor importancia. Pero López Obrador no es PRI. El PRI, a mí me parece que López Obrador viene del PRI. Sí, pero no representaba el PRI, o sí representaba el PRI. Para mí sí, hace 30 años sí. Para ellos no, para ellos presentaba una alternativa, un acto de fe. Bueno, es que con esa lógica no hubiéramos apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas y todo lo que significó para el proceso democrático de este país. Yo apoyé a Alberto Castillo. ¿no? O sea, bueno, pero no es que no me haya al final terminó apoyando a Cuauhtémoc. Cosa yo creo que hizo muy mal. Yo creo que la política sin la pasión. La fe yo creo que no es a las personas, no debe ser a las personas. Es que la fe debe ser a los principios, al proyecto de país, al hecho, a lo que nos hermana. Y tú decías algo que me parece muy importante, porque Andrés Manuel, si bien sigue teniendo una presencia, aunque se piense que no, muy relevante en el México de estos días, pues ya fue presidente. Ahora tenemos una misma dinámica de polarización, de división, de odio, campañas de desprestigio y de denostación. Hace algún momento, si en esta línea de la presidenta Sheinbaum, es que es lo mismo. Ella estaba es desde igual la mañanera, es el manual. La difamación, es el manual del populismo. Revisemos los nombres de cada uno de ellos. Acto de fe es, y esto es importante decirlo, acto de fe es creer en que Andrés Manuel López Obrador al día siguiente iba a acabar con la violencia. Es lo mismo con Claudia. Esa es otra cosa. Es el acto de fe de que ella va a ser diferente. Es igualito, ella es parte de un proyecto político que se alimenta de dividirnos. Por eso, exacto. Que eso es lo que yo creo esa es la esencia del populismo. Que eso es lo que no va a conducir. Este proyecto divide a los mexicanos. Sí, claro, el populismo por definición lo hace. Todos los días, y las palabras cuentan. Toda la política y lo acabamos de ver con lo que pasó en Estados Unidos con Charlie Kirk. O sea, tú desde la mañanera estás desatando odio. Pues cualquiera al día siguiente se siente patriota, y si te señalan todo el tiempo y dicen que eres lo peor, que eres traidor a la patria, porque se han utilizado esos términos. Claro.
Esto es Eso ameritaba gravísimo. fusilamiento, Esto es gravísimo. Entonces, cualquier patriota en la calle, tú eres un traidor a la patria y te va. No, es que no es posible. ¿Ven la misma línea, no ven menos? No, ¿O hay Claudia Sheinbaum cambios, por muchos su de estilo? ellos, bueno, sí, son estilos diferentes. ¿Ven la misma intensidad de difamación y persecución que con López Obrador? Pues pregúntale a todos los que todos los días los exhiben en la mañanera y los denostan desde la mañanera. Aquí vamos de nuevo a los nombres. Ricardo Salinas Pliego, sin lugar a dudas e independientemente o junto con las obligaciones fiscales que él deba tener, que ya quiere un se ha arreglo, por convertido, cierto. ayer lo comentó. Presidenta Dice sentarse para arreglarse. Y el tema, me parece a mí, es que ella lo intenta también hacer para distraer el tema de la barredora. Me parece que eso es clave. Y que independientemente, desde luego, de las afinidades o no que tengamos con personajes como estos, siguen los ataques igualito a todos. Cuando se refiere a los intelectuales orgánicos, se está refiriendo a Enrique Krause, sin lugar a dudas. Y así se va uno por uno. Ha cuestionado directamente a más de uno de los que estamos viendo acá y ha incorporado a más, además. No con ese efecto mediático que hacía Andrés Manuel López Obrador, pero pregúntale a más de uno cómo están revisándole el fisco y si pasa un día que no se haga el pago de cualquier cosa. ¿Tú lo ves están entonces encima con de la ti. misma intensidad? Sí, con ¿Marco? estilos distintos. Con otro estilo. Rosario, ¿igual? Yo veo esta misma estrategia de división y polarización que tanto daño le ha hecho a México y que tenemos que ir a una ruta diferente. Yo esperaría de una jefa de Estado una visión que esté por encima de todo esto. Yo no concibo que una presidenta se la pase respondiendo, atacando, defendiendo desde la mañanera a X, a Y, a Z, pues eso que le toque a los abogados y a las personas, no a la presidenta de todos y todas los mexicanos. En estos momentos tendría que estar renunciando con la información relacionada con 78 millones de pesos que no declaró. Gibran Ramírez. No, bueno, yo... ¿Ves la misma intensidad? No es la misma intensidad, no es el mismo estilo, ¿no? Salvo cuando se ve metida en una crisis. Y entonces sí parece que López Obrador, el espíritu de López Obrador la posee. Y entonces, ¿cómo formulaste tu pregunta? No me gustó, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que esto es parte de un régimen político, del régimen de la post-transición, que con todos sus matices marca grandes diferencias. Pero la verdad es que creo que esta etapa política no la vamos a superar hasta que todos aceptemos que es un régimen y acordemos transitar a otro, acordando los perdones entre quienes haya que acordar y acordando las verdades. ¿Se puede reconciliar, Gibran, cuando vemos tan polarizado al pueblo de México y tan la verdad es que yo espero entre que chairos sí. y fifís? Incluso, creo que es una obligación de los que estamos en política buscar esa reconciliación. Pero ¿quién tendría liderazgo para poder implementar un nuevo régimen? Porque lo logró López Obrador por su liderazgo. Sí, pero también hay acuerdos colectivos, ¿no? El liderazgo de López Obrador no es solo un liderazgo, sino que si uno lo piensa bien, pues también es un entramado financiero, es una clase política que se formó atrás de él. Feligreses. Hay creyentes y seguidores. Y creo que para que haya política es necesario eso. Decía Rosario, la pasión. Pero es que hay un componente irremediable de fe, sea en las personas o en los proyectos, porque todo proyecto y toda persona es una incógnita hasta que llega a gobernar. No puedes tener certeza. Ahí se muestra. Pues sí, y entonces Claro. en ese punto ciego, lo único que llena ese último espacio de decisión es ese acto irracional, porque la decisión es eso. Yo no recuerdo, seguramente Marco recordará qué filósofo decía que la decisión es un momento de locura, porque tienes que suspender el pensamiento y elegir entre Seneca. una cosa y otra. Pero este régimen que tiene estas características, decía yo, la militarización, el autoritarismo, la represión a los periodistas, que vemos cómo desde el sexenio de Calderón ha venido creciendo el número de municipios en los que pasa los asesinatos de los periodistas, y que esa es la variable más importante para hablar de libertad de expresión. Esta es muy importante y es un acento de nuestros tiempos, los difamados y perseguidos
que sí es una diferencia con Peña Nieto y con Calderón, por lo menos en dimensión. Con Peña Nieto persiguieron a Gustavo de Hoyos, horriblemente, pero era Gustavo de Hoyos, eran otros cuantos, ¿no? Con Calderón la querella contra Aristegui. Contra Carmen. Bueno, y contra Proceso, pobre Proceso, a Proceso le ha pegado... Todos. Sí, lo de Carmen también, claro. En cambio, la jornada le ha ido muy bien con Peña Nieto y con López Obrador. 1.800 millones de pesos y 2.500 millones de pesos de publicidad, respectivamente. No, y bien, O a que Peña salvó Federico Arreola, que ese tenía el sendero del Peje, luego el sendero de Peña y luego el sendero de la presidenta. Esto se lo robé al diputado Sergio Gil. 200 millones de pesos. Entonces, 200 millones de pesos en contratos en un año. Y en este régimen, la variable demográfica principal ha sido el incremento de la muerte, que era evitable. Entonces, los desaparecidos, los homicidios dolosos, que hoy se están escondiendo con magia estadística, un maquillaje de cifras cínico, y salvo en un periodo breve del gobierno de Enrique Peña Nieto, estas variables han continuado en crecimiento, y algunas de las personas que empezaron esta política en el sexenio de Felipe Calderón han sido transeccionales hasta ahora. Bueno, el secretario García Harfuch es prueba de eso, y en eso también hay que reconocer algo bueno. Está eso la cosa mala, pero también está el intento de haber construido una policía moderna. Y las dos cosas van junto con pegado, y para tener futuro en el país las tenemos que separar y reconocerlas y construir las continuidades que nos permitan estos acuerdos. Para mí, en la Cámara, te juro que es demencial ver al obradorismo defendiendo la militarización. Yo estaba diseñando esas campañas con ellos contra la militarización. Algunos diputados yo les hacía los discursos contra la militarización. Votaron en contra. Y ahora lo defienden, y los panistas, que era lo contrario, lo atacan, pero con un fervor igual. Y yo digo, y si ya hay consenso nacional en la militarización, ¿por qué no se ponen a darse la mano y se dicen en qué se equivocaron los panistas? ¿Por qué no les cuentan a los obradoristas qué es lo que no hay que hacer en la militarización? Y si ya están haciendo una policía federal como la de García Luna, en el proyecto de inteligencia de Medina Mora, donde estuvo, por cierto, Harfuch, ¿por qué no lo reconocen y se abrazan si están haciendo lo mismo? A mí me pareció, y me dio mucho coraje como legislador, me llega una reforma energética, la reforma energética de Claudia Sheinbaum. Bueno, yo fui a aventarme a las ruedas de los autobuses para que no pasaran los legisladores oficialistas del PAN para votar la reforma energética. Y nuestra campaña mediática, Felipe Calderón, desde luego después vino la de Peña, pero en la de Calderón nuestra principal arma comunicativa era que era falso lo de las aguas profundas. Y entonces, porque esa era la bandera del gobierno. Y en la reforma que nos pasan, hay la participación de privados para explorar aguas profundas, porque se necesita, y con exención de impuestos. ¿Qué es la reforma de Calderón? Digo, carajo, pues estamos todos de acuerdo ya en esto. Digo, yo sigo sin estar de acuerdo, pero hay algunos argumentos que seguramente convencieron a Claudia, como convenció a Andrés Manuel de políticas de Peña y de Calderón. Es decir, este mismo régimen, extrañamente, tiene un discurso polarizador, pero lo esencial de los problemas continúa. Fíjate, y parece que lo esencial de las políticas y del proyecto también tiene una cierta continuidad. Lo único que pasa es que cambia el lugar del criterio. Y el tema aquí, yo con esto concluiría, es que están pensando en todo menos en México. Desafortunadamente, nuestra clase política. Que esto es sumamente triste y penoso, porque es un país grande. Muy grande. Y tendríamos todos que estar haciendo patria. Y vemos que no ocurre. En verdad que qué placer tenerles en cabina. Podríamos seguir platicando horas. Ustedes tienen una presentación a las 12 del día. Este día en el hotel Tabasco Inn. Tabasco Inn, ahí va a ser la presentación.
del libro Los difamados y perseguidos de la 4T. Ya tuvieron una probadita aquí en Telereportaje. Marco Levario, Rosario Robles, Gibran Ramírez. Carlos Alberto Cordero Martínez de Tapijulapa pide al diputado Gibran Ramírez que se comunique. Aquí deja un número telefónico. Luciano Gómez es persona con discapacidad, le pide al diputado Ramírez si le puede llamar, deja también otro número telefónico. De nuevo, muchas gracias y éxitos en su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a por ti, todo, de verdad, Manuel. muchas gracias.